creo que una vez reflexionado sobre todo esto, sobre todo a nivel interno, mejorado, cambiado ciertas cosas, creo que estamos empezando a recoger frutos de ello. Los frutos todavía no vienen en títulos, pero sí que poco a poco van a ir llegando. Llegarán en más participaciones en campeonatos, más participaciones en finales, y poco a poco pues acabaremos, yo pienso que contribuyendo a que haya más jugadores, como siempre ha sido tradicional en la Escuela de Balonmanomanistas. Y vamos a conocer otras dos escuelas, canteras referencia, y me vengo aquí, al ladito de Óscar Mainer, para hablar con Francisco Torres, que es el presidente de la sección de dominicos, pues para preguntarle pues en qué estado de salud se encuentra la sección de balonmano que a él le toca dirigir, cuánta gente maneja, si, como le preguntaba el señor Jiménez, estamos en un mejor momento o peor momento que hace poquitos años, para que haga un pequeño balance de cuál es, pues eso, lo que él conoce de primera mano. Bueno, lo que se refiere a la escuela nuestra, pues es casi pareja a lo que ha explicado la Juanma. Vamos poco a poco subiendo, vamos teniendo muchísimos más críos, más equipos. Hace poco hemos tenido una junta directiva, hemos tenido que meter a más gente vinculada a nuestro colegio en la junta directiva. Vamos teniendo muchísimos más críos, estamos con un proyecto importante ahora. Todo el mundo lo sabe, estamos buscando una plaza en primera. Ya tenemos contactos con el medio de la federación y entonces pensamos que el momento es dulce y sobre todo pues ganas y sobre todo trabajo, lo que tenemos que hacer. Y pasión y vocación por este deporte, ¿no? Meter muchas horas y renunciar a muchas cosas. Bueno, la familia ya sabe que está... Hay una foto en casa. Una foto, sí, es la familia y el balonmano y la familia, llámalo como quieras, pero eso pienso que pasa en todos los clubes, en todos los colegios. Como ha dicho Juanma, el deporte, el balonmano es totalmente amateur. Estamos simplemente porque nos gusta, porque queremos que los críos hagan un deporte, si es el nuestro muchísimo mejor, y porque pensamos que tal como está ahora, pues la juventud y la gente que sale de los colegios pues tiene que tener algo después de ello, y si es balonmano mucho mejor. Para lo de la plaza en primera va a tocar esperar mucho para saber noticias. Pues estamos esperando a la Asamblea General que va a haber en junio en la Federación Española, entonces a ver la ampliación de grupos que hay, estamos pendientes de eso. Pues otro equipo que también ha militado esta temporada en primera es la gente de, yo le decía antes corazonistas y me decía Balonmano Zaragoza, es que tengo todavía el chip de la denominación antigua, pero vamos, voy a buscar a su presidente, al señor José María Gamón, pues para hacerle un poco la misma pregunta que les he hecho a los dos entrevistados, ¿cómo es en este momento pues el estado de salud de la sección de balonmano que a él le toca presidir? Buenas tardes, lo primero de todo. Bueno, buenas tardes. Yo no soy el presidente. Uy. Bueno, pero bueno, puede estar en representación. Pero manda mucho, ¿eh? No, lo dudo, pero bueno. Pero manda mucho. Hombre, la salud está bien, la ilusión también. El objetivo de Balonmano Zaragoza desde que asumimos las gestiones pues no fue otra que tener un equipo en Primera Nacional y pues que fuera el trampolín de jugadores jóvenes para poder el que tuviera posibilidades de ascender de categorías y jugar en otros equipos. Y bueno, pues nosotros ese es nuestro objetivo, incluso este año esa es la ilusión. Lógicamente mantener un equipo en Primera Nacional no es fácil y ese es el objetivo. Otra cosa es que siempre que sea sostenible. Pero vamos, mientras tanto esa ilusión no la perdemos y esperamos, si no es este año, al siguiente, pero vamos, ese es el objetivo de Balonmano Zaragoza. Y me gustaría a mí preguntarle al míster, que lo tiene aquí. A Mariano Ortega le hemos preguntado por la nota media que se ha puesto en su año en Asobal. A Juan Carlos Gordo, que es el técnico de Balonmano Zaragoza, me gustaría preguntarle pues por qué valoración hace él de la temporada que acaba de pasar. Hombre, pues la valoración final, bueno, todos sabéis que el equipo descendió, ¿no? Y bueno, pues no sería aprobado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que una valoración global de la trayectoria del equipo, pues bueno, yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta que ha sido ascendente, ¿no? Yo creo que pagamos un poco los platos rotos de la primera vuelta, ¿no? No hicimos los deberes en su debido tiempo. Y bueno, aunque en la segunda vuelta la verdad que hemos dado la cara, yo creo que prácticamente contra el 90% de los equipos, pues bueno, la suerte, como decía Domingo, también influye,
perder 6-7 partidos de un gol, pues la verdad que en la segunda vuelta pues ha sido determinante, ¿no? Y aunque la verdad que el equipo ha hecho un esfuerzo grande, hay jugadores como Cristian o Nacho, pues bueno, que han estado doblando con el primer equipo y con nosotros y haciendo 9-10 sesiones semanales, y otros jugadores, bueno, pues gente bueno, pues que yo creo que ha hecho un esfuerzo importante pues porque el equipo se salvará, pero bueno, al final pues no ha habido suerte y bueno, la verdad es que estamos encuadrados en un grupo muy complicado como es el grupo catalán, y que es el grupo, pues bueno, el más fuerte de los 4 grupos a nivel nacional. Y bueno, nosotros pues lógicamente, como ha dicho José María, pues somos un grupo de gente joven, y a excepción de 2 jugadores, pues bueno, la media del equipo pues está alrededor de 20-21 años. Entonces, bueno, lógicamente pues bueno, nos cuesta un poquito más jugar contra equipos pues que prácticamente sus medias están alrededor de los 27-28 años, y bueno, competimos contra equipos que realmente pues tienen que hacer mucho menos sacrificio que nosotros para poder sacar una temporada adelante. Yo creo que eso pues al final se nota, ¿no? Aunque creo que suena un poquito como excusa, pero bueno, yo creo que me quedo satisfecho sobre todo del trabajo de los chavales, ¿no? Entrenar 3-4 sesiones semanales de manera desinteresada, pues yo creo que encontrar un grupo como el que hemos tenido este año va a ser difícil, y sobre todo, como digo, de manera desinteresada a nivel de Zaragoza en unos cuantos años, ¿no? Yo espero que, pues como dominicos, pues que realmente podamos salir a jugar el año que viene. Y bueno, si seguimos pues con la afiliación con CAI, pues podamos seguir colaborando y bueno, pues echando una mano en lo posible. Aún tenemos más protagonistas, queda poco tiempo. Déjame para el final a Félix Brocate, que será el que haga también un comentario global y con de todo el lo que hemos comentado. Me gustaría hablar también de Mora de Rubielos, ¿no? Porque hay aquí Huesca, los clubes, y en Mora de Rubielos también se trabaja mucho y muy bien el balonmano, y iremos con Félix después porque están todos los equipos masculinos, o gran parte de los equipos masculinos, pero el balonmano de nuestra comunidad también tiene, por lo menos esta temporada la ha tenido en Primera Nacional, sigue en Primera Nacional, al equipo que preside doña Olvido de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nosotros también queremos decir que también hemos crecido mucho este año. Hemos conseguido, además de que tenemos 2 juveniles, un segunda, un cadete y 65 niños en alevines, que lo más importante es que el 40% por fin tenemos mujeres, que no es difícil ni nada en esta categoría tener mujeres en balonmano. Algunas que ya están destacando y tal. Hemos representado a Aragón en varios campeonatos con las juveniles. Por las lesiones han tenido que jugar 4 juveniles en el primera, mucha parte de la temporada. Oye, y para mí pues estoy orgullosísima de todas las chavalas. Decías además, esto también voy a hacer una queja. Dale. Yo no, la queja es a los medios de comunicación. Las mujeres no existimos. Nunca jamás salimos ni en prensa, ni en radio, ni nada. Esa es mi queja. Si me dejas volver a preguntarte. Yo como medio de comunicación y aludida en este momento. Vale. ¿Y Fémina? Te mostrabas ahora contenta de lo de hacer que las chicas hagan deporte y sobre todo que lo sigan haciendo a partir de qué edades. Mariluz, no es por alusiones porque quiera decir que seas demasiado mayor, pero gente como Mariluz Bernal, como Bea y usted, que llevan tanto tiempo en este equipo, bueno, a lo mejor ellas porque tienen cogido el chip de sacrificio, entrega de hace unos 10 años o así, pero ahora quizás es más complicado, ¿no? Decirle a una chica de 15 años que tiene que entrenar 3 días por semana o de 17... 4 días por semana y salir el fin de semana, muchos de ellos fuera, complicadísimo. Pero, por ejemplo, ¿qué dices tú de los años? Este año se ha salido en la portería, sí. O sea que... Pero es muy complicado. ¿Para el año que viene qué, Olvi? Pues nuestra pretensión es salir en División de Honor B y ya estamos moviéndonos también con la gente y todo, y lo que más ilusión me hace es que el 80% de la plantilla es de Aragón. Olvi, ¿qué más tienes que decir? Porque tú eres tú siempre, desde hace tantos años, y no metes caña... Y Oye, no, pues, perdona, ¿ves? me parece que no he sido muy dura, ¿eh? Solo he dicho mi queja, una queja, Pues por eso te digo, ¿qué más tienes que decir? Ahí tienes los micrófonos abiertos. Y la cámara, si quieres te puedes volver a la cámara también. No, por favor, no. Nada, yo me conformo con el grupo de gente que llevo 2 o 3 años trabajando, que se han incorporado al club, que es una pasada de las horas que meten,
como dicen ellos todos, desinteresadamente la mayoría de las cosas, y conseguir lo que hemos conseguido a nivel desde